Hola, mi nombre es María Eugenia Valdés y me presento ante quienes visitan este canal. Por varias décadas fui profesora de tiempo completo en la licenciatura en Ciencia Política y la maestría y doctorado en Investigación de Procesos Políticos dentro del posgrado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Estas breves pláticas las inicio porque creo que puedo seguir contribuyendo con la difusión de temas sobre política que pueden ser útiles a personas interesadas en su aplicación teórica o práctica. A ellas y ellos está dedicado este canal. Miren, hoy se termina la primera temporada de estas pláticas, es la sexta ahora. Voy a hacer un receso por motivos personales, espero reanudar en noviembre. Y vamos a terminar con una plática sobre una palabra que en realidad es un marco conceptual que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en el campo académico, pero también en el campo político, porque se creó un nuevo escenario político mundial después de la Segunda Guerra. Muchos países fuertes en Europa quedaron devastados después de la guerra. Estoy hablando de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Italia, de España, o sea, muchos países europeos, todos los países europeos quedaron devastados. Y entonces hubo una serie de procesos políticos, además, combinados con esto, que dieron origen a que hubiera un proceso de descolonización en África, Asia y otras partes del mundo. Así que surgieron nuevos países, una geografía política mundial muy novedosa, y entonces estos países eran países pues recién ingresados al mundo, recién nacidos, y difícilmente se les podía analizar como si fueran estados, que es una palabra que, bueno, ya hemos visto en las pláticas, y era difícil que las instituciones y el conjunto de estructuras que forman los estados tuvieran cabida en las realidades de estos nuevos países. Así que en la academia y en la política internacional empezó a usarse el marco conceptual que daba las palabras sistema político. Que es la palabra sistema no la importamos los científicos sociales de las ciencias exactas, pero entre nosotros quiere decir otra cosa, y es lo que les quiero explicar el día de hoy. Miren, para esta teoría sistémica se llama, la sociedad es el sistema más incluyente que conocemos, la sociedad completa. Es un suprasistema que abarca todos los sistemas sociales. Imagínense una sociedad cualquiera, la sociedad mexicana, por ejemplo, o de cualquier otro país. Los sistemas sociales se componen de interacciones entre personas. Fíjense que es muy interesante porque no son las personas, son interacciones entre personas. Y estas interacciones forman las unidades básicas de estos sistemas, de los distintos sistemas sociales. Porque hay varios tipos de interacciones, y por eso se pueden explicar que haya en una sociedad varios sistemas sociales. Por ejemplo, se identifican en las sociedades conductas de tipo religioso, de tipo económico, político, cultural, etcétera. Y entonces se estudian como sistemas separados unos de otros. Las interacciones políticas constituyen uno de esos sistemas. Y lo que distingue las interacciones políticas de las otras interacciones sociales es que se orientan predominantemente hacia la asignación autoritaria, quiere decir obligatoria, de valores para la sociedad. ¿Qué es eso de los valores para la sociedad a los que se refiere este conjunto de interacciones? No son valores económicos, son valores para la sociedad que le asigna a algunos aspectos claves de la vida en sociedad una valoración especial. Por ejemplo, la seguridad.
o por ejemplo, la salud, o por ejemplo, la educación. Hay áreas de la vida social que son valoradas por toda la gente. Y entonces, de lo que se encarga la asignación de estos valores es el sistema político, el conjunto de interacciones que están orientadas a eso. Tanto la gente que reclama esos valores, pues porque no es lo mismo construir una escuela en un lado que en otro, o hacer un hospital, o construir una carretera. A ese tipo de valores se refiere esta. Suena como muy abstracto, pero si nosotros lo aterrizamos, en realidad se trata de cosas muy concretas, como en realidad trata la política. La política, si se fijan, es muy prosaica, porque se tiene que ver con cosas muy concretas de la vida diaria. Así que el sistema político es definido, fíjense, teóricamente, como el conjunto de pautas de interacción por medio de las cuales se asignan valores en una sociedad, este tipo de valores a los que me estoy refiriendo. Y las más de las veces, o sea, la mayoría de las veces, estas asignaciones son aceptadas por la mayor parte de los integrantes como obligatorias, autoritarias, le llama el autor, pero con una traducción correcta de la palabra del inglés authoritative, quiere decir obligatorias, pero también autorizadas por la gente, no nada más autoritarias, sino autorizadas, porque se tienen que aceptar. Entonces, es una definición pues más aterrizada a lo que yo les vengo diciendo hace algunas pláticas de qué es la política. Yo les decía, es la reunión y reparto de los recursos colectivos, de los bienes de toda la sociedad. Y entonces, la política, en realidad esta es otra forma de decirlo, la asignación autoritaria y autorizada de, de valores para la sociedad. Porque se tiene que decidir, y eso es cuestión de la política, es tarea de la política, dónde se construye un puente, dónde se hace un puerto, donde se construye un aeropuerto, donde se inaugura una universidad, donde se gastan los recursos del Estado, porque los recursos nunca son suficientes y entonces hay que distribuir y esa asignación es obligatoria para la sociedad, pero es obligatoria si se acepta mayoritariamente, porque la gente tiene que aceptarlo mayoritariamente. Y esta es una manera de entender al sistema político, a la organización política de una sociedad, de una manera más flexible, porque entonces considera que no en todos los países hay un Estado constituido como fue el Estado moderno, con sus tres poderes, sus tres órdenes de gobierno, sino que tienen otras formas. Además, da por hecho que el Estado no es el Estado moderno no existió antes y puede ser que en algún momento ya no exista. Este marco conceptual del sistema político nos permitiría estudiar a, a cualquier organización política en cualquier tiempo. Tiene una mecánica para explicarlo, pero en esta plática yo lo único que quiero es explicarles la diferencia con el concepto de Estado, con la palabra Estado, porque se dice, por ejemplo, el Estado francés o el sistema político francés o el Estado mexicano o el sistema político mexicano como si fueran sinónimos. Y la verdad es que si ustedes lo recuerdan, el Estado era definido, así es la definición aceptada, la definición weberiana, como una comunidad humana que en el interior de un determinado territorio, y el concepto de territorio es esencial en esta definición de Estado, reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Entonces, pues lo que pasa es que para Max Weber, y aquí vamos a empezar a ver las similitudes que hay y las diferencias entre la palabra Estado y las dos palabras que forman sistema político.
Max Weber pensaba que al igual que todas las formas de organización política que han existido en la historia, la violencia es el medio específico del que se vale el Estado. Aunque no es un medio normal ni es un único medio, en realidad sí es un medio específico, porque es el único que tiene la autoridad en todos sentidos, legítima y legal, para disponer de policías, cárceles, ejércitos, etcétera. Entonces, es un medio específico, no es el único, y a lo mejor ni siquiera es el normal. Más bien, no es el normal, pero sí es específico de él. Y entonces, dos similitudes que hay tienen que ver con esto que es fundamental, que sería el monopolio de la violencia, ¿no? En las dos definiciones, tanto de las palabras sistema político como Estado, de lo que hablan es de que se tienen que aceptar por parte de la sociedad como obligatorias un conjunto de medidas, una de ellas el uso de la fuerza. Entonces, en las dos concepciones se enfatiza la fuerza de la autoridad en la imposición de decisiones a la sociedad y entonces esa es una similitud. Otra es que la autoridad, perdón, debe contar con legitimidad, es decir, con la aceptación de la mayoría de la población para poder actuar, ya sea de manera suave o de manera violenta. Así que en conclusión, perdón, es correcto y comprensible que las palabras Estado y sistema político se usen de manera indistinta, debido a que aunque su origen y desarrollo teórico son completamente diferentes, se refieren al mismo complejo conjunto de ideas y fenómenos alrededor de la organización creada por los humanos para resolver los problemas colectivos. Viéndolo, tratando de explicarlo de manera más clara, yo les podría decir que el Estado es es un tipo de sistema político, que hay más sistemas políticos, los hubo antes del Estado moderno y seguramente los habrá después. Sigue prevaleciendo todavía el concepto de Estado porque hay una palabra en él que no está en el del sistema político y que tiene que ver con la soberanía. La palabra soberanía es un atributo del Estado moderno porque tiene que ver con el territorio y la independencia y las jurisdicciones de la autoridad política en cada territorio. De eso trata la soberanía, que la ley le da la máxima autoridad al interior de esa sociedad y además la pone en una situación de igualdad frente a las demás naciones, frente a los demás países. Así que, tanto en términos internos como externos, la cuestión de la soberanía es fundamental en la definición de Estado y no existe en la definición de sistema político. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.